Las sombras que llaman a los Souther Nochebuena de 1945, Fayetteville, Virginia Occidental. La casa de los Souther, repleta de risas y luces parpadeantes, fue consumida por un fuego implacable poco después de la medianoche. George y Jenny Souther lograron escapar con 4 de sus hijos, pero 5 permanecieron atrapados dentro. Al amanecer, el esqueleto carbonizado de la casa quedó en ruinas, pero algo desconcertante surgió de entre los escombros. No había restos humanos. El horror del incendio fue solo el principio de un misterio más profundo y aterrador. Las autoridades atribuyeron la desaparición de los cuerpos al calor extremo, pero George y Jenny no lo creyeron. El sótano de la casa aún contenía objetos intactos, y la búsqueda de respuestas revelaría que el fuego no fue un accidente, sino una puerta abierta a algo mucho más oscuro. Días después del incendio, Jenny comenzó a recibir llamadas telefónicas extrañas en medio de la noche. Nadie respondía al otro lado, pero podía escuchar respiraciones profundas y ocasionalmente risas suaves, como si alguien la estuviera observando desde la distancia. En una ocasión, un sobre llegó sin remitente. Dentro había una fotografía, un hombre joven que se parecía increíblemente a uno de sus hijos desaparecidos. Al dorso, un mensaje: ellos viven, pero no son tuyos. George se obsesionó con encontrar la verdad. En un intento desesperado comenzó a excavar el lugar del incendio con sus propias manos. En lugar de restos humanos, encontró algo imposible: un trozo de hueso que parecía mucho más antiguo que cualquier cosa enterrada allí. Al mostrarlo a un antropólogo local, este murmuró algo inquietante: no es humano. Esto nunca debió estar aquí. La familia pronto notó que sus vecinos, quienes habían sido cercanos y amables antes del incendio, comenzaron a evitarlos. Algunos se negaban a hablar, otros cerraban sus puertas con rapidez cuando los Souther se acercaban. Una noche, George siguió a un hombre que había murmurado algo sobre las sombras que llaman. Lo vio desaparecer detrás de una iglesia abandonada. Allí, en las paredes, encontró inscripciones grabadas a mano, símbolos que parecían bailar bajo la luz tenue de su linterna. Un nombre destacaba entre las palabras: Siloam. Jenny, en sus sueños cada vez más turbadores, comenzó a escuchar ese nombre. Lo susurraban voces infantiles, entre risas distorsionadas y llantos. Al investigar más, descubrieron que Siloam era una referencia a un culto olvidado que, según leyendas locales, utilizaba niños para alimentar a las sombras. La investigación de George y Jenny los llevó a un hombre misterioso que afirmaba conocer la verdad. Se hacía llamar el guardián de los pasos. Les contó una historia escalofriante. El incendio de su casa no fue un accidente, sino un sacrificio. Las sombras a las que se refería eran entidades antiguas, manifestaciones de hambre y vacío que habían sido adoradas durante generaciones por un culto que creía en su poder. Estas entidades no podían simplemente matar. Necesitaban arrancar a las almas de sus cuerpos y usarlas como linternas para iluminar su mundo sombrío. El guardián les advirtió que su búsqueda de respuestas solo atraería más atención de las sombras. Los niños ya no son niños, y si siguen buscándolos, vendrán por ustedes también. Una noche, George y Jenny despertaron con un sonido inconfundible: el llanto de un bebé proveniente del patio trasero. Al salir, encontraron un camino de cenizas que llevaba al bosque cercano. Siguiéndolo, llegaron a un claro donde vieron una figura alta y encorvada, con un rostro indistinto, sosteniendo una linterna hecha de lo que parecía ser hueso humano. Los llantos se apagaron y la figura les habló con una voz que parecía provenir de todas partes. «Ya los tienen, ahora dejen de buscarlos, o tomen su lugar». De repente, una niebla negra se levantó y George y Jenny se desmayaron. Cuando despertaron, estaban de vuelta en su casa, pero algo había cambiado. Todas las fotos familiares de sus hijos desaparecidos habían sido alteradas. Las imágenes eran similares, pero las sonrisas eran antinaturales. Los ojos parecían vacíos. Años después, la familia recibió otra carta. Esta vez contenía una fotografía de los 5 niños desaparecidos. Eran adultos, pero algo en sus miradas era profundamente inquietante, como si fueran marionetas que habían olvidado cómo moverse por sí mismas. En la parte inferior, el mensaje era claro:
nos pertenecen. Olvídenlos. Jenny guardó la foto en un lugar oculto y nunca habló de ella nuevamente. Pero George nunca se detuvo. En su lecho de muerte, murmuró las últimas palabras que escucharon de sus hijos en sueños. Las sombras todavía llaman,